Bueno, hay un fenómeno de desabasto en Reino Unido. Comencé a fijarme en este tema hace unos días cuando la cadena de restaurantes McDonald's dijo que se había quedado sin malteadas en Reino Unido. Y bueno, me pareció interesante y quise ver por qué. Y bueno, luego me di cuenta que hay desabasto en otras cadenas de restaurantes y también en supermercados. Están faltando productos. ¿A qué se debe esto? Pues es una consecuencia del Brexit, porque antes, cuando el Reino Unido formaba parte de la Unión Europea, pues había una movilidad muy sencilla para los conductores de camiones de carga de otros países europeos que entraban en el Reino Unido, pero se le han estado rechazando las visas a los conductores de la Unión Europea y no hay suficientes británicos dispuestos a manejar camiones de carga. Incluso hay invitaciones para que las personas pues saquen una licencia para hacerlo. Parece que hay un déficit, se habla de un déficit de 100,000 operadores y esto pues ha conducido, como digo, a un desabasto en el Reino Unido. Pero seguramente quien tiene más detalles sobre este tema es nuestro buen amigo Kiev Ariza, integrante de la Academia Británica de Investigación en Negocios Internacionales. Kiev, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Es un gusto saludarte a ti, a tu auditorio y discutir estos temas que, como mencionas, son bien interesantes acerca de la cadena de suministro, la sustentabilidad Sí. y este desabasto que mencionas que estamos experimentando. ¿Tú lo has notado en el supermercado, por ejemplo? Es correcto. Sí. Fíjate que a principios del año pasado, ya a partir de marzo, abril, durante el primer confinamiento, ya existían ciertas presiones acerca de la cadena de suministro sobre los productos que estaban Ujú. escaseando y que no estaban disponibles. Oye, pero déjame preguntarte Actualmente, esto, como ¿era bien por el mencionas, COVID, era por las restricciones de COVID o era por la separación del Reino Unido de la Unión Europea? una combinación de ambos factores. Uno, precisamente la imposibilidad de que las personas pudieran estar trabajando y con el incremento en contagios, y a pesar de que eran trabajadores indispensables, pues había una merma en el número de personas involucradas. Ujú. Es una combinación de las dos. Ahora, yéndonos al panorama actual, efectivamente hay algunos supermercados y algunas tiendas que han experimentado limitación en el acceso a ciertos productos básicos, como por ejemplo el pollo y algunas frutas y verduras. Ujú. Y esto no ha podido ser compensado ni siquiera con la importación, aunque sea temporal o de emergencia, de mercancías provenientes de países que no fueran europeos. Ahora, el tema más fundamental es lo que decías acerca de la número de personas que no están pudiendo ser contratadas para ser operadores en la cadena de suministro y en la red, digamos, camionera. Ujú. Y precisamente son casi 100,000 operadores estimados que se requerirían contratar de inmediato para poder abastecer a nivel nacional las expectativas y la cantidad de demanda. Y se va a poner peor por la única y sencilla razón de que a partir de septiembre pues se regresan las actividades cotidianas en todos los niveles de educación y pues siempre el clima al cambiar y ser pues obviamente mucho más frío, pues obviamente comienza incluso un abastecimiento precautorio de muchas familias en ciertas regiones que tienen Ujú. climas extremos, y esto pues va a afectar directamente, como dices, el acceso a alimentación y la seguridad en algunos productos. Vamos, no tampoco quiero generalizar. Sí. Oye, siendo el Reino Unido una nación insular y teniendo una historia tan vinculada con la navegación, pues yo pensaría, la verdad es que no es un tema que conozca a fondo, pero yo hubiera pensado que pues se surte principalmente por barco. Pero entiendo pues el número de camiones que por lo menos hasta hace poco cruzaban pues el Canal de la Mancha, pues era importante, ¿no? Es correcto. Fíjate que lo que mencionas es muy interesante porque la cantidad o el flujo entre la Europa continental y el Reino Unido es vital, es de vital importancia. Y aquí el problema más agudo es, te digo, este cambio en las reglas de visado y migratorias para el trabajo Ujú. o para la contratación de trabajadores en ciertos sectores, en varios sectores, no nada más en el transporte. Y lo que sucede es
que esta cantidad de operadores que se requerirían contratar provenientes de Europa, que podrían ser inmediatamente reclutados para trabajar, pues están teniendo esa enorme limitación con esta adopción de estas nuevas reglas para la contratación de trabajadores a nivel global, sobre todo ciudadanos europeos Sí. que no son ciudadanos, que no tienen la residencia permanente o el nuevo esquema que se implementó para el Reino Unido. Entiendo que una buena cantidad de los operadores de transporte de carga son, me parece que rumanos y búlgaros, ¿no? Es correcto, hay una gran cantidad de personal proveniente de Europa del Este y de Sí, ciertos países, incluso Polonia también deberíamos de Polonia. incluirlo ahí en la lista. Sí. Polonia, al ser, pues, digamos, el país que tiene mayor cantidad de ciudadanos de ese origen radicando en este país, son casi 900,000. Ujú. Entonces, como podrás darte una idea, aquí lo que se espera. Sí, a ver, perdimos a Kiev. Kiev Arisa desde Londres, a ver si podemos recuperar la llamada. Y bueno, pues es un efecto, ya nos lo decía Kiev, una combinación de nuevas medidas o nuevas reglas de visado a partir del Brexit y también de la situación de la pandemia. Perdón, te recuperamos, Kiev. Entonces nos decías que pues hay muchos conductores polacos, también los hay rumanos, y son personas que antes, pues cuando era parte de el Reino Unido, de la Unión Europea, pues no tenían restricciones de movilidad importantes, ¿no? La contratación era inmediata, bajo las mismas condiciones laborales, Sí. entonces, pues libertad de movilidad y de tránsito y de empleo. Pero lo que se está exigiendo es que haya una flexibilidad en esta temporal, al menos de estas reglas de contratación para europeos y que puedan suplir esa cantidad o ese déficit que existe de operadores de transporte. Ujú. Y el otro asunto a tratar, digamos, para no extenderme de más, te agradezco obviamente siempre el tiempo y la conversación, es acerca, te digo, de la presión que puede haber a partir de la época decembrina, en donde Ujú. pues ya una gran cantidad de productos pues comienzan a escasear, pero pues eso es ya un proceso natural por condiciones de demanda que tiene el país y sobre todo pues decíamos climas extremos. Así que en resumen, el Brexit pues comienza a tener índices o digamos aspectos que gran cantidad de la población quizás no preveía que pudiera darse, sobre todo en términos de empleabilidad y de acceso a la Claro. cadena de suministro de productos básicos, que por ahora pues no es alarmante, pero que Ujú. pues hay escenarios que sí pueden ser de no actuar las autoridades para poder flexibilizar el tema de las contrataciones. Oye, ¿y los británicos no se animan tanto a ser operadores de este tipo de transporte porque la paga no es muy buena o por qué? Hay dos elementos. Uno es precisamente pues, las condiciones en las que operan en este sector, que pues, evidentemente es a salario mínimo y a veces las condiciones pues, son muy exigentes. Ujú. Y el otro tema es, como decías, de que toma relativamente una cantidad de tiempo considerable el poder certificarse y poder tener una licencia para ser operador digamos, de transporte de este tipo de calibre Ujú. y de contenedores y demás. Ahora, ¿qué tanto les llega por mar? ¿Qué tanto les llega por barco? Fíjate que, bueno, en el sur del país, pues obviamente a través del sistema perdón, de camiones o de distribución Ujú. que se tiene en Calel y que tenemos que se cruza sobre el túnel. Y también hay otro puerto que se llama Felixstowe, que es uno de los principales cruzando el canal, en donde pues llega una gran cantidad de mercancías. Sin embargo, el flujo eh, principal de mercancía, digamos, de alto consumo, Ujú. de ciertos perecederos y demás que vienen directamente de Europa continental, es decir, no de regiones tan Ujú. lejanas, son principalmente a través de camiones. En Entonces, camiones, esa sí. es precisamente la gran complicación.
Pues sí, yo me imagino que sería mucho más lento por barco, ¿no? Porque además habría que transportarlo a algún puerto europeo y de ahí embarcarlo y supongo que todo eso también toma tiempo, que quizá tiempo que se ahorra haciendo el transporte por terrestre, ¿Y sabes qué es por lo que, camión. y lo que es peor es la entrada en vigor en unos cuantos meses, a partir de octubre, de estas nuevas reglas precisamente que van a incrementar la documentación Ujú, para la inspección fitosanitaria y de sanidad de productos provenientes de Europa, que antes no se hacía. Pues eso obviamente va incluso a ralentizar el flujo de productos básicos. ujú. Entonces, vamos, es la tormenta perfecta. Oye, ¿y qué productos no has encontrado tú o has notado que hay escasez cuando vas al supermercado? Mira, principalmente te puedo mencionar tres, Ujú, digamos, inmediatamente. Uno, que ya creo que tú lo comentabas, pues obviamente la mercancía aviaria, avícola, o sea, de pollo, por ejemplo, sí. huevo también, que a pesar de que también se produce localmente, pues también hay una cierta escasez y un incremento de precio naturalmente. Ujú, Pues, algunas frutas y verduras también, sí. que pues, obviamente la producción nacional no es suficiente para abastecer la demanda, Ujú. pues calabacita, entre otros tipos de productos. Bueno, pues qué situaciones tan extrañas ha venido produciendo el Brexit junto con las restricciones de la pandemia. Kiev, te agradezco mucho, siempre es un gusto hablar contigo. Igualmente, Pascal, es un gusto saludarte como siempre y seguimos en contacto. Un saludo muy Un afectuoso. gran abrazo, gracias a Kiev Arisa, integrante de la Academia Británica de Investigación en Negocios Internacionales, hablando con nosotros y con ustedes, desde luego, desde Londres, Inglaterra.